Nunca imaginé que un simple malentendido me llevaría a conocer a un doctor millonario. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo llorara la tragedia que estaba a punto de unfoldarse. Yo, con el corazón en un puño, esperaba en la sala de emergencias, el eco de los gritos y el susurro de las máquinas resonando en mis oídos. Mi madre, enferma, y yo, desesperada. La angustia me ahogaba. Era tan palpable que podía sentir el nudo en mi garganta. Unos minutos antes, había recibido una llamada confusa, un mensaje distorsionado que hablaba de una emergencia. No sabía a quién recurrir. Pero el último nombre que escuché antes de morir de miedo fue el de aquel doctor, el célebre y enigmático doctor Antonio Saldívar, el millonario que operaba en la clínica más prestigiosa de la ciudad. Los rumores alrededor de su persona eran inquietantes. Se decía que era un genio en su profesión, pero también existían murmullos sobre un pasado oscuro, un secreto que lo mantenía alejado de las miradas curiosas de la sociedad dorada. Apreté los dientes por el peso de la incertidumbre y la decisión. Entre sombras y luces brillantes, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer podía cambiarlo todo. Cuando entró, todo se detuvo. Alto, con ojos que parecían reflejar la profundidad de una tormenta, su presencia llenó la habitación. El silencio se volvió abrumador. Al instante, comprendí que tras su apariencia segura se escondía una historia llena de dolor y sacrificio. ¿Qué le pasa a su madre?, preguntó con una voz tan suave que, a pesar del contexto, me hizo querer confiar en él. Pero, ¿quién era realmente? Mi pecho se apretó al escuchar la respuesta. La situación era crítica. Podía sacrificar todo por ella, incluso si eso significaba ponerme en las manos de un desconocido que, en el fondo, no sabía si era un salvador o un estafador. Confía en mí, me dijo, pero ¿cómo podía hacerlo cuando su fama estaba teñida de misterio? Me arriesgué. Pero antes de que pudiera formulárselo en palabras, recibí un mensaje en mi celular. Era de un número que no reconocía. Tienes que saber la verdad sobre el doctor Saldívar. Mis manos temblaban, el mundo se me vino abajo. La revelación prometía sacudir mi vida y la de mi madre para siempre. ¿Debería seguir adelante o darme la vuelta y dejarlo todo atrás? Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La pantalla de mi teléfono iluminó mi rostro empapado por la angustia. Las palabras en el mensaje danzaban ante mis ojos, pero su significado me golpeó como un rayo en medio de la tormenta. Tienes que saber la verdad sobre el doctor Saldívar. ¿Qué podría ser tan urgente y tan devastador? La incomodidad de la situación se tornó pesada, como si una sombra se asomara a la habitación. Antes de que pudiera pensar en el contenido completo del mensaje, un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era el doctor, lo observé entrar con una mezcla de expectativas y recelo. No podía evitar escanearlo, buscando alguna señal que revelara sus intenciones. Lo siento, pero necesito que me diga todo lo que sepa. No puedo permitir que nada le ocurra a mi madre, imploré, sintiendo como mi voz se entrelazaba con la desesperación. Él asintió, con un semblante grave que desnudaba su vulnerabilidad. Entiendo tu preocupación. Quiero que sepas que haré todo lo que esté en mi mano por ayudar a tu madre. Una decisión brotó en mi mente, si había una posibilidad de salvarla, tenía que concentrarme en eso. El mensaje podía esperar. Lo que ocurría a mi alrededor se desvaneció cuando él me explicó los pasos que debíamos seguir. Mi madre estaba en una situación crítica debido a la progresión de su enfermedad. Con cada palabra del doctor Saldívar, me aferraba a un hilo de esperanza, aunque el miedo aún me acechaba. No podía evitar mis pensamientos oscuros, ¿y si las promesas de él no se cumplían? Lo seguí cuando nos dirigimos a la sala donde mi madre aguardaba. El ambiente se volvió aún más tenso. Mientras él hablaba con los otros médicos, centré mi atención en el rostro demacrado de ella, en la línea de su mandíbula que luchaba por no desmoronarse. En su mirada estaban grabadas la lucha y la fragilidad.
No podía permitir que todo eso se escapara de mis manos. Unos minutos después, el doctor Saldívar se acercó a mí. Necesito que firme este consentimiento. La situación es seria y hay que actuar rápidamente. Mis manos temblaban mientras leía el documento. La responsabilidad me oprimía el pecho, como un grillete. Pero finalmente, con una determinación renovada y un profundo amor por ella, firmé. La anestesia se llevó a mi madre a un lugar oscuro, mientras la voz del doctor Saldívar se convertía en un eco distante. Comprendí que debía aferrarme a la esperanza, mientras la incertidumbre comenzaba a consumir mis pensamientos. ¿Saldría bien esta vez? Todo lo que había escuchado sobre él se agolpaba en mi mente. Mi mente daba vueltas, y el recuerdo del mensaje regresaba a mí como una llamarada inquietante. Al salir de la sala de cirugía, sentí que me adentraba en un laberinto de emociones, tan confuso como el camino que me había llevado hasta el doctor Saldívar. Cada momento que pasaba minaba mi paciencia. La espera se tornó interminable. Finalmente, un rostro familiar se acercó a mí. Era Clara, mi mejor amiga, que había llegado corriendo al enterarse por mis padres. ¿Cómo está tu mamá?, preguntó, los ojos llenos de preocupación. No lo sé, todavía está en cirugía, respondí, sintiendo el nudo en mi pecho volver a formarse. ¿Y qué pasó con el doctor?, preguntó, haciendo una pausa como si aguardara algo. Agradecí su presencia, pero me sentí atrapada entre las verdades y mentiras que seguían acechando. Fue entonces que sonó mi teléfono una vez más. En un acto reflejo, lo miré. El mismo número de antes. ¿Qué quieres?, susurré, tratando de mantenerme serena. Al otro lado, una voz fría y distorsionada respondió, no confíes en él. Lo que ocultó cambiará todo. Mis piernas temblaron ante la gravedad de lo que estaba escuchando. Me volví hacia Clara, buscando respuestas en sus ojos. Pero todo me daba vueltas, y ya no sabía en quién podía confiar. El eco de mis pensamientos resonó. ¿Era el doctor Saldívar un salvador, un ángel o algo más oscuro? La delgada línea entre la esperanza y el desasosiego parecía romperse en ese instante. La cirugía podría ser un nuevo comienzo o el fin de lo que más amaba. El desenlace que todos temían se cernía sobre nosotros, y el tiempo corría en contra. La incertidumbre se convirtió en mi compañera. Mi corazón latía fuerte, mientras el peso de la decisión apremiaba. La verdad que había escuchado me atormentaba. ¿Debería dudar de él, incluso con mi madre en la balanza? El camino hacia la verdad parecía más oscuro que nunca, y la clave para resolverlo permanecía escondida en un laberinto de mentiras y secretos. El tiempo se ralentizaba. Los minutos se convertían en horas mientras la angustia me atrapaba sin piedad. Clara, al notar mi creciente incomodidad, intentó darme un poco de consuelo. Tu madre es fuerte. Puede superar esto, lo sabes, dijo, tomando mi mano y apretándola con calidez. Sin embargo, las palabras de la voz distorsionada seguían resonando en mi mente, amplificando mi inquietud. ¿Qué tal si te cuento algo de lo que sé sobre el doctor Saldívar?, sugirió Clara, intuyendo que mi mente estaba en una espiral de dudas. La declaración de su voz podía ser engañosa, pero no pude evitar sentir una chispa de curiosidad. ¿Qué sabes?, murmuré, tratando de concentrarme en sus palabras y no en la agonía que me envolvía. Clara se acercó más, como si la conversación fuera un secreto que no debía escuchar nadie más. He oído cosas, que ha estado involucrado en algunas prácticas poco ortodoxas, que hay rumores sobre su ética en la sala de operaciones, murmuró, temerosa. La mirada en su rostro era de preocupación, pero estaba convencida de que su advertencia solo alimentaba mi tormento. ¿Poco ortodoxas? Por favor, Clara, ahora no es el momento de rumores, le respondí, mi voz más cortante de lo que pretendía. Pero ella tuvo razón al señalar que, en un mundo cargado de incertidumbre, incluso el más pequeño indicio de deshonestidad podía ser devastador. La lucha dentro de mí se intensificaba. La enfermera apareció de repente, rompiendo el momento de silencio. La cirugía ha terminado, dijo con una voz tranquila. Mis músculos se relajaron momentáneamente, pero la siguiente frase de la enfermera me devolvió a la realidad. El doctor Saldívar la verá en un momento, esperé, con los labios secos y el corazón latiendo desbocado. Clara se quedó a mi lado, en silencio, y no había nada más reconfortante que saber que ella estaba conmigo. Las paredes del pasillo alrededor de nosotros parecían acercarse, y el intenso aire de hospital impregnaba todo. Finalmente, lo vi. El doctor Saldívar apareció, la gravedad en su rostro aún más palpable. Tu madre está en recuperación, dijo.
La cirugía fue un éxito, continuó, pero en sus ojos había una sombra que no me gustó. Sin embargo, hay algo de lo que debemos hablar. Lo primero que sentí fue un torrente de alivio, pero la siguiente idea ya estaba esbozando dudas en mi mente. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, temiendo una respuesta que no estaba lista para escuchar. Hay complicaciones que aún debemos abordar, dijo, manteniendo la mirada fija en mí. No es el momento de entrar en detalles, pero las pruebas de su condición han revelado algo que deberíamos discutir juntos. La confusión era abrumadora. ¿Qué? ¿Qué más puede haber? Mis palabras brotaron en un instante de desesperación, pero no podía dejar que el miedo nublara mi juicio. Es complicado. Necesito que el equipo le explique el diagnóstico y las posibles soluciones, pero confía en mí, estamos en el camino correcto, aseguró, aunque su tono era más prudente de lo que quería escuchar. Antes de que pudiera responder, mi teléfono volvió a sonar. El mismo número. Mi corazón se detuvo un segundo mientras la mirada del doctor Saldívar se posaba en mí, furioso al ver que le daba importancia. ¿Qué haces?, me preguntó, a mitad de camino entre una advertencia y una culpa, pero no podía ignorarlo. Alcancé mi teléfono, pero antes de que pudiera contestar, vi que el mensaje había llegado justo antes de que él entrara. El tiempo se agota. ¿En verdad estás dispuesta a arriesgar a tu madre? Ese comentario heló la sangre en mis venas. La voz que había sonado antes retumbó en mí con el eco de un nuevo desafío. ¿Jugaba con el tiempo mi propia decisión? No pude evitar desviar la mirada hacia el doctor Saldívar, cuyas facciones se endurecían cada vez más. ¿Quién te está llamando?, exigió. Su tono tenía un matiz de preocupación genuina, y por un instante sentí la conexión entre nosotros. No lo sé. Solo. Dicen que no confíes en ti. Que todo lo que sé oculta cambiará todo, murmuré, sin saber si alguna de mis palabras tenía sentido. Ninguno de los dos se movió. La atmósfera estaba cargada de electricidad, y la verdad incomprensible parecía flotar entre nosotros como una niebla pesante. Ella estaba aquí. La fe, la desconfianza, la esperanza y la desesperación se entrelazaban en un paisaje emocional caótico. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgar todo por seguir el hilo de una advertencia? El silbido de una alarma cercana interrumpió nuestra tensa conversación. Mis ojos se agrandaron. Es mi madre, susurré, antes de correr hacia el pasillo. Las luces parpadeantes de la sala de emergencias parecían anunciar lo inevitable. Al avanzar por el pasillo, la urgencia se apoderó de cada fibra de mi ser. Las luces fluorescentes iluminaban el camino mientras las puertas de la sala de emergencias se abrían ante mí. No sabía qué temía más, el eco de la alarma o lo que pudiera descubrir al cruzar ese umbral. Mi mente se repetía que todo iba a estar bien, pero la voz inquietante seguía arrastrando unos pasos detrás de mí, como una sombra que se negaba a escapar. Al entrar, una enfermera se acercó, su expresión era compasiva, pero sus ojos reflejaban la exigencia del momento. Su madre está siendo estabilizada. Puede que necesite un momento, pero puede acompañarme. Las palabras parecían huecas. Sentí que todo mi ser se estremecía al pensar que, en un instante, podía perder a la única persona que había sido mi ancla. Cuando entramos a la sala, el mundo externo se desvaneció. Todo lo que vi fue a mi madre, rodeada de máquinas que pitaban y parpadeaban en un ritmo frenético. Su rostro, aunque pálido y cansado, estaba marcado por una paz que no podía comprender. Mamá, murmuré, acercándome más. Su respiración era irregular, pero cada exhalación parecía un esfuerzo para mantenerse en este lado de la vida. Ella abrió los ojos, aunque sus pupilas parecían lejanas. Querida, dijo con esfuerzo, pero en su voz había un destello de fortaleza que aún no conocía. Estoy aquí. Pude sentir que la simple presencia de su voz hacía un agujero en mi corazón, un lazo que no podía romperse a pesar del caos. La enfermera me indicó que me quedara a su lado, y yo asentí, absorbiendo cada segundo que tenía junto a ella. Todo saldrá bien. Te prometo que lo haré lo mejor que pueda, dije, aunque me temía la posibilidad de que mi promesa se desvaneciera en el aire. Mientras la enfermera ajustaba las dosis de medicación, mi mente volvía a los susurros macabros sobre el doctor Saldívar. Todo lo que había escuchado, cada rumor, cada susurro, se mezclaban con la angustia de la realidad. ¿Podía confiar en él? La lucha interna se intensificaba, mezclada con el amor feroz que sentía por mi madre. El doctor Saldívar apareció nuevamente, su porte profesional se mantenía firme. Debemos hablar, dijo, con una seriedad que me inquietó.
Pero la necesidad de responder a algo inmediato me impulsó a desafiar su autoridad. Mi madre está aquí. No puedes solo interrumpir, respondí, sintiendo el ardor de los sentimientos desbordarse. Lo sé, y lamento interrumpir este momento. Pero necesitamos decisiones rápidas. Sigo viendo los signos de complicaciones. Hay riesgos potenciales que tenemos que enfrentar, dijo mientras se acercaba a la cama de mi madre. La enfermera lo observaba con una seriedad creciente, y la presión crecía aún más en la habitación. Inmediatamente, una nueva alerta sonora resonó. Noté cómo la expresión de preocupación reafirmaba la preocupación en los rostros de los médicos. Un sudor frío recorrió mi espalda, y la atmósfera se volvió más pesada. No. Por favor, grité instintivamente, sintiendo que la realidad se desmoronaba ante mis ojos. Esto es crucial, interrumpió el doctor Saldívar, llevándome de nuevo a su mirada sostenida. Debo informarte sobre las implicaciones de su situación. Si hay que actuar, debemos estar listos para hacerlo. Sus palabras, aunque cargadas de paciencia, tenían un tono de urgencia gutural. Mis manos temblaron, y cerré los ojos. Dime lo que sea, susurré, sintiendo que cada segundo se convertía en un peso que me aplastaba por dentro. Su diagnóstico inicial sugiere complicaciones adicionales que no son necesariamente mortales, pero deben ser consideradas. Hay procedimientos y riesgos que explorar, y en este punto, dependemos de tu decisión como familia, explicó, su voz resonando como un eco que arrastraba mis imágenes de esperanza a un lugar sombrío. En ese momento, todo se volvió un caos incontrolable. Las opciones que se me presentaban parecían monstruos de múltiples cabezas, y el único camino a seguir se nublaba. Cada frase del doctor Saldívar era un recordatorio de mi vulnerabilidad. Mientras su voz se convertía en un murmullo distante, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono, vibrando como un aviso inminente. Con manos temblorosas, lo abrí. La cuenta atrás ha comenzado. Cada decisión tiene un peso. No olvides lo que está en juego. La advertencia, terrible y clara, me atravesó como un rayo. Miré a mi madre y luego volví mi atención al doctor Saldívar, quien aguardaba mi respuesta. La vida de mi madre dependía de mi elección, y sintiendo el ardor de la desesperación, las lágrimas comenzaron a asomar. No podía dejar que la angustia me desbordara, pero todo se sentía tan abrumador. ¿Qué camino tomaré?, me pregunté a mí misma mientras una ola de emociones me envolvía y la sala se giraba a mi alrededor. En ese instante, comprendí que estaba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. La verdad no era más clara que la sombra que acechaba más allá de esa puerta y yo estaba preparada para enfrentarla. A medida que la presión aumentaba en la sala, mi mente se precipitó hacia un caos interno. Las palabras del doctor Saldívar se entrelazaban con los latidos de mi corazón, cada pulso más fuerte y ansioso que el anterior. La necesidad de proteger a mi madre era primordial, pero el peso de la responsabilidad era abrumador. Sentí que el tiempo se deslizaba como arena entre mis dedos, y cada segundo que pasaba era un segundo menos que tenía para decidir. ¿Que si todo falla?, pregunté, con la voz tiñéndose de angustia, mientras miraba a la enfermera en busca de alguna palabra reconfortante. Pero sus ojos, aunque sinceros, eran igualmente preocupados, reflejando la tensión del momento. Lo único que te puedo asegurar es que haremos todo lo posible, dijo con un tono amable. Sin embargo, su respuesta solo aumentó mi inquietud. En mi mente, el eco del mensaje que había recibido resonaba, recordándome que cada decisión podía ser irrevocable. ¿Qué pasa si no tomamos ninguna acción?, indagué, sintiendo el fuego de la desesperación arder en mí. ¿Hay alguna posibilidad de que se recupere sola? El doctor Saldívar me miró con una mezcla de comprensión y perplejidad. A veces, la naturaleza puede ser sorprendentemente resiliente, pero su voz se apagó, y no necesitaba que terminara la frase. El significado era claro. Si esperaba más, podía perderla. Con cada momento que pasaba, la sensación de impotencia crecía. Me dije a mí misma que debía pensar con claridad, pero cualquier tipo de racionalidad se desvanecía ante la posibilidad de perderla para siempre. Mi mirada se dirigió a mi madre, su pequeña figura parecía más vulnerable que nunca, y las alarmas que sonaban eran un cruel recordatorio de que el tiempo no estaba de nuestro lado. La enfermera se acercó a mí y, en un susurro casi imperceptible, me dijo: es normal sentir miedo. Tienes el derecho de sentir todo esto. Eres fuerte. No sabía si podía considerarme fuerte en ese momento, pero su apoyo me dio un hilo de esperanza. Botones de determinación comenzaron a formarse en mi pecho, aunque estaban enredados con la angustia. En ese instante, entendí que no estaba sola.
El amor de la enfermera y la conexión que siempre había tenido con mi madre eran luces en la oscuridad. Si bien el camino era incierto, la certeza de que debía actuar, de que tenía que hacer algo, me llenó de un enfoque renovado. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos, dije con voz temblorosa pero decidida. Hagámoslo, le grité al doctor, sintiendo la verdad detrás de mis palabras como un ancla en medio de la tormenta. El doctor Saldívar asintió, y sentí un ligero alivio, pero apenas había comenzado a sentir que el peso de la decisión recaía sobre mis hombros, cuando una llamada resonó en el teléfono del doctor Saldívar. Su expresión se volvió rígida, sus labios se apretaron. Lamento interrumpirlo, pero tenemos una emergencia en otra sala, dijo la enfermera, indicándole que se preparara. Un giro del destino, una especie de esperanza se encendió en mí. ¿Vas a dejarme aquí?, cuestioné, sintiendo que la carrera contra el tiempo se intensificaba. Te prometo que voy a regresar lo más pronto posible, respondió el doctor Saldívar antes de marcharse, llevándose consigo un rayo de incertidumbre. La sala quedó en silencio, y el susurro de mi madre me trajo de vuelta a la realidad. Hija, todo estará bien. Solo confía en el proceso, me dijo, aunque en el fondo de su mirada había una tristeza palpable. No podía entender por qué, pero había algo en sus palabras que caló hondo. Aprovechando la soledad momentánea, me incliné hacia ella. Mamá, necesito que luches. Te prometo que no te dejaré ir, que haré todo lo que pueda para ayudarte, afirmé, mis lágrimas comenzando a caer sin compasión. Las máquinas a su alrededor se convirtieron en un canto de esperanza y fragilidad. ¿Estaba siendo egoísta al tener miedo de perderla? Un sonido repentino interrumpió mis pensamientos. El monitor de su corazón comenzó a emitir un pitido constante, y mi corazón se paralizó. La enfermera entró corriendo, su rostro ahora serio y determinado. Voy a necesitar que permanezcas atrás, dijo, colocando una barrera entre yo y mi madre. No. Déjenme ayudar, grité, sintiendo que el aire se escapaba de mi pecho. El mundo se oscureció a mi alrededor mientras luchaba por entender lo que estaba sucediendo. Mi madre necesitaba ayuda, y aunque el caos me absorbía, sentí que debía encontrar una solución. ¿Qué hacer cuando el tiempo se escapa y la vida cuelga de un hilo? En ese momento, me di cuenta de que ya no solo se trataba de seguir adelante, se trataba de amar ferozmente, de pelear incluso cuando las posibilidades eran escasas. Pero mientras la enfermera trabajaba, la ominosa sombra del doctor Saldívar regresaba a mi mente, y en el rincón de mi corazón, un nuevo temor brotaba. ¿Y si él no era quien decía ser? ¿Qué secretos se escondían tras esa fachada de profesionalismo? Aún con el caos, la verdad pululaba en el aire, tan pesada que se volvía palpable. ¿Qué pasaría si la mayor amenaza provenía de él mismo? Ese pensamiento me hizo tambalear, alterando la dirección de mi angustia. A medida que el bullicio aumentaba, mi mirada se desvió hacia la puerta, donde el doctor Saldívar entraba suavemente, pero su expresión fría y decidida no presagiaba nada bueno. La tensión en el aire se intensificó, y su llegada marcó el inicio de una tormenta que estaba lejos de despejarse. A medida que el doctor Saldívar cruzaba la puerta, el caos en la sala parecía desvanecerse en un silencio expectante. La enfermera se tensó, sus ojos reflejaban la preocupación de alguien que había visto más de lo que su corazón podía soportar. Su presencia era un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la situación, y el ligero movimiento del médico marcó un cambio en el ambiente que me hizo sentir aún más inquieta. ¿Cómo está su madre?, preguntó Saldívar, su voz controlada, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. La enfermera no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia mí, como si estuviera buscando apoyo o permiso para abrir la puerta a una conversación que podría ser demasiado devastadora. Necesitamos actuar, doctor Saldívar, aseguró ella, apretando los labios con determinación. Entiendo. Haremos todo lo posible, pero hay que actuar con rapidez, dijo él, dando paso a un torrente de órdenes que fluyó de su boca como un río desbordado. Pero mientras hablaba, cada término médico que utilizaba se sentía como un puñal que se hundía en mi pecho. La velocidad y el leve desdén con el que trataba la situación solo aumentaron mi desasosiego. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto?, pregunté, sintiendo que me ahogaba en un mar de incomprensión. La esperanza que había comenzado a germinar en mí se desvanecía, reemplazada por un eco persistente de inseguridad. Lo necesitamos, insistió el doctor, pero yo no podía dejar de pensar en cómo había descrito la resiliencia de la madre naturaleza. Si había una parte de mí que quería creer en esa resistencia, había otra que no podía ignorar la sombra que se cernía sobre Saldívar. Tal vez tenía más interés en algo más que la salud de mi madre.
¿Por qué no me miras a los ojos mientras hablas? ¿Qué estás ocultando?, le desafié, asombrada por mi propia valentía en un momento tan crítico. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro, pero había algo en su mirada que exigía respuestas. El doctor Saldívar se detuvo, y por un instante, la sala quedó envuelta en un denso silencio. Al fin me miró, y sus ojos oscuros dejaron entrever un parpadeo de sorpresa. Era como si hubiera cruzado una línea invisible que le había hecho poner en duda su control sobre la situación. Escucha, esto es un procedimiento complicado. Necesitamos que confíes en mí, respondió, pero las palabras se arrastraban indecorosamente en su boca. No sonaban a verdad, carecían de la seguridad que necesitaba. Antes de que pudiese replicar, sentí una mano cálida sobre mi hombro. Era la enfermera, que me miraba con franqueza. Tienes que confiar en los médicos, aunque sea difícil. Es lo mejor que puedes hacer por tu madre. Su voz destilaba compasión, pero el dilema se intensificaba en mi pecho. No puedo cerrar los ojos a lo que se siente incorrecto, murmuré, sintiendo como la insistencia de mi intuición resonaba con cada latido de mi corazón. El doctor Saldívar, al notar mi resistencia, se acercó con una expresión conmovedora, pero llena de tensión. No te haría daño. Lo que quiero es salvar a tu madre. A veces, estos momentos requieren decisiones difíciles, pero la frase quedó en el aire, como un hilo que no lograba atarse. No estaba dispuesta a ser su herramienta, y en aquel instante, entendí que la lucha no era solo por la vida de mi madre, sino también por la verdad que se escondía en la penumbra. Acercándome, lo miré fijamente y pregunté, ¿qué secretos guardas, Saldívar? ¿Qué hay en ti que no me estás diciendo? Su rostro se endureció y en sus ojos vi un destello de agitación. La sala se volvió un universo de promesas reprimidas y dudas ensordecedoras. Ni la enfermera, ni el doctor Saldívar respondieron, pero sabía que la verdad estaba a punto de estallar. Si no me lo dices, yo descubriré lo que sea necesario, le lancé como un desafío, sintiéndome más fuerte y más débil al mismo tiempo. La vida de mi madre dependía de decisiones rápidas y de verdad, y no podía comprometerme a ceder ante la oscuridad. Con cada minuto que pasaba, la premura se adensaba en el aire, llenando la sala de una tensión palpable, como si la vida misma estuviera en suspenso. Ni la enfermera ni Saldívar tomaron la palabra, lo que intensificó el sabor amargo de la incertidumbre en mi lengua. Finalmente, Saldívar se giró hacia la máquina que monitoreaba la condición de mi madre y su rostro se volvió demencialmente austero. Tienes que decidir, murmuró áspero. O la ayudas siendo parte del proceso o bueno, hay consecuencias. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies mientras comprendía el peso de su amenaza, una carga que me dejaba sin aliento. Justo cuando decidí que lo iba a enfrentar, un sonido ensordecedor llenó la sala. Las alarmas comenzaron a sonar con más insistencia y el monitor se volvía loco. No. Mamá, no, grité, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies y, con él, todo lo que amaba. En ese último momento, comprendí que la pelea por la vida de mi madre era solo una parte de un rompecabezas mucho más grande. Quizás el verdadero desafío comenzaba ahora, mientras las revelaciones ocultas y los secretos oscuros comenzaban a tomar forma, y la línea entre la verdad y la traición se desdibujaba ante mis ojos. El ruido implacable de las alarmas llenó la sala como un grito desesperado, una súplica por la atención que las palabras del doctor Saldívar no podían proporcionar. Mi corazón latía con fuerza y cada pulso me recordaba que el tiempo era un factor crucial, un enemigo al que no podía ignorar. Mamá, volví a gritar, con la voz quebrada, mientras me acercaba al lecho donde yacía su cuerpo inerte. Las luces parpadeantes reflejaban mi angustia, y el frío metal de la cama parecía absorber la calidez de mi propia esperanza. La enfermera, con un movimiento rápido y decidido, comenzó a presionar botones y ajustar el equipo, mientras el doctor se enfocaba en el monitor, sus dedos danzando sobre la pantalla como si intentara domar un dragón salvaje. La súbita acción de la enfermera me devolvió a la realidad. Cada segundo contaba, pero algo en mis entrañas me decía que no era solo cuestión de vida o muerte. Había algo más en juego, un hilo conductor que conectaba a todos en esa sala, un temor compartido que trascendía la urgencia médica. Confía en nosotros, susurró la enfermera, acercándose a mí con sus ojos empapados de emoción. Su voz era suave, pero el peso de la situación hizo que el aire se tornara denso. No podía soltarme de esa mirada. Era un refugio, un recordatorio de la humanidad que aún existía entre toda la confusión, pero no podía simplemente confiar. Saldívar me había dejado con más preguntas que respuestas, y sentía que cada instante que pasaba sin obtener claridad era como una gota más en un recipiente ya rebosante de dudas. ¿Qué consecuencias, doctor Saldívar?, le exigí,
sintiendo que el coraje comenzaba a deslizarse entre mis palabras. ¿Por qué hay que decidir ahora? Un instante de vacilación cruzó su rostro. Empezaba a cuestionar si su control era real o simplemente una fachada. Sin embargo, lo que vi en sus ojos no era solo ansiedad. El destello de tragedia y tormento iluminaba su ser. La decisión de actuar se basa en el riesgo, comenzó, su voz apenas audible encima del sonido alarmante que reverberaba en la sala. Si esperamos demasiado, podemos perder cualquier opción que tengamos. Hay una ventana que se cierra lentamente. Unos momentos pasaron en los que todo se sintió irreal. Miré a mi madre, su rostro pálido y sereno contrastaba con el tumulto que habitaba en mí. Era como si el destino nos estuviera acosando, como si todas nuestras decisiones estuvieran decididas de antemano. Fue entonces cuando la imagen de nuestro último desayuno juntas me golpeó con una fuerza renovadora. La sonrisa en su rostro, el aroma del café y la calidez de su voz resonaron en mi memoria. Esa mujer había luchado por mí, por ser la mejor madre, y yo no podía fallarle en este momento decisivo. Voy a hacer lo que sea necesario, declaré, sintiendo que cada palabra tomaba su peso. Pero necesito saber la verdad, Saldívar. Mis palabras flotaron en el aire, y en ese instante, un nuevo brillo apareció en su mirada. La ferocidad de su sonrisa fue breve, pero burlona, como si el sueño de protegerme se hubiera esfumado en un instante. Puedo decirte la verdad, pero no en este lugar, respondió, cada palabra salpicada de una estridencia que me alarmó. Tienes que confiar en mí lo suficiente como para seguirme. Antes de que pudiera procesar lo que implicaba aquella súbita propuesta, un grupo de médicos entró abruptamente en la habitación, rompiendo el delicado hilo de nuestra conversación. El doctor Saldívar se volvió hacia ellos, su rostro reflejaba una máscara de profesionalismo, que contrastaba fuertemente con la acumulación de emociones que bulle en mi pecho. Preparadla para cirugía, ordenó sin titubear, y yo me sentí una intrusa en medio de su frenético movimiento. Observando como si no fuera parte de la vida en juego, el tiempo parecía desdibujarse, cada tic-tac aliviando la presión de mi pecho 1 milímetro, pero solo para sumergirme nuevamente en el océano de la incertidumbre. Lentamente, me volví hacia la enfermera y le aferré la mano, buscando alguna chispa de confianza. ¿Qué hago?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Es esto correcto? Ella sostuvo mi mirada con firmeza, y algo en su expresión me recordó que no estaba sola. La esperanza puede nacer en los lugares más oscuros si se le permite florecer. Hay que actuar, dijo finalmente, y aunque su tono era seguro, la sombra de mis dudas seguía acechando. Mientras el doctor Saldívar lideraba al equipo hacia la puerta con dirección a la sala de operaciones, sentí que una nueva ola de determinación me empujaba hacia adelante. La verdad latía debajo de la superficie, y no podía dejar que nada ni nadie me la robara. En ese instante crítico, mientras me giraba para seguirlos, una figura conocida cruzó la entrada de la habitación. Era mi hermano, que había estado ausente durante este torbellino emocional. Su mirada desolada me ofreció un nuevo hilo de conexión en medio de la tormenta. Pero al mismo tiempo, al ver su expresión, supe que la revelación que había estado esperando podría ser más compleja de lo que había imaginado. Él también traía secretos que podrían cambiar el rumbo de nuestra familia para siempre. En ese cruce de miradas, comprendí que la verdad no era solo un camino hacia salvar a mi madre, sino una red de vínculos que debían ser deshechos bien antes de poder reconstruir nuestra realidad de una manera diferente. La incertidumbre siguió marcando el ritmo de nuestros latidos, y a medida que me dirigía hacia lo desconocido, sentí que lo que estaba por descubrir, ya sea en la sala de operaciones, en el corazón de Saldívar, o en los ojos de mi hermano, podría hacer tambalear las pocas certezas que aún sostenía de pie. Las puertas automáticas de la sala de operaciones se cerraron tras el equipo médico, y una densa neblina de incertidumbre se apoderó de la sala de espera. Me quedé paralizada, sintiendo la presión del mundo entero sobre mis hombros. La visión de mi madre en la mesa de operaciones, rodeada de luces brillantes y rostros impasibles, me dejó un vacío que podía sentir en cada rincón de mi ser. Justo al lado, mi hermano avanzó con pasos vacilantes, los ojos vidriosos y la expresión como si acabara de recibir un golpe. A pesar de la desesperación que nos envolvía, no pude evitar notar la fragilidad que oprimía nuestro vínculo. Nunca antes había sentido nuestra relación tan frágil, como un hilo delgado que unía dos mundos devastados. ¿Dónde has estado?, pregunté, la tensión en mi voz asomando entre las sombras de mi angustia. Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía, cada sílaba impregnada con la necesidad de respuestas. Lo siento, respondió, su voz tan quebrada como yo. Ha sido un caos desde que recibí tu mensaje. No sabía cuánto había empeorado. No solo has desaparecido en un momento crítico, Chris.
No entiendo cómo pudiste. Mi discurso se interrumpió cuando una ola de emoción me ahogó. En lugar de llenarme de coraje, su presencia me recordó que estábamos buscando a la misma persona, con la misma desesperación, pero en caminos tan separados que era como si nunca hubiéramos sido hermanos. El silencio se extendió entre nosotros, un abismo que se hizo más profundo con cada segundo que pasaba. Sentí que nuestras historias se habían cruzado en un punto crítico, pero los caminos que habíamos tomado nos habían distanciado. Jamás había tenido un verdadero enfrentamiento con él, siempre evadimos nuestras diferencias, pero ahora esa evasión solo me parecía un espejismo. Me he estado ocupando de otras cosas, dijo, sus ojos evitaban los míos, como si las palabras que buscaba nunca pudieran hallar su camino. Esa evasiva frase era un eco de nuestras antiguas disputas, de secretos que habían crecido y se habían alimentado de nuestro silencio. Cargaba con un peso que no deseaba compartir, y en ese instante, comprendí que su vida tenía capas que jamás había concebido. En el fondo, sabía que la carga sería mucho más pesada si no la enfrentábamos juntos, pero las sombras de nuestros resentimientos se interponían como murallas. No importa lo que esté pasando en tu vida, esto es más grande que nuestras peleas, exclamé, sintiendo que mi voz resonaba en la sala vacía. La exclamación fue eco de mi desesperación, de cada lucha interna que había mantenido enterrada mientras mi madre se desvanecía. Su mirada se suavizó, como si finalmente estuviera reconociendo el puente que intentaba construir. Lo se admitió, su tono fue sereno, aunque titubeante. Pero hay algo que debo contarte. Estaba esperando el momento adecuado, pero no sé si hay un momento adecuado ahora. Ese día creía que el tiempo se había detenido, y ahora mi corazón estaba en un frenesí entre el pánico y la curiosidad. ¿Qué podría ser tan serio que mi hermano había guardado silencio? Mi mente se llenó de teorías, problemas con la ley, deudas, o algo que ni siquiera podía imaginar. ¿Qué es? Mi voz sonó más suave, conectada con su vulnerabilidad. Tenía que tender la mano, aunque me costara hacerlo. Él tragó saliva con dificultad y su rostro se tornó sombrío. Recibí una llamada días atrás. No pude decírtelo, es sobre una herencia. Es una cantidad significativa y está vinculada a nuestra madre. Pero hay un problema. La pausa fue un agujero negro, devorando toda esperanza. ¿Qué problema?, pregunté, la angustia ahogándome. La condición para recibirla es que debemos firmar un documento que niega su tratamiento médico. Si ella se somete a la cirugía, perdemos todo lo que podría dejarnos. Su voz era un susurro de culpabilidad. La revelación me golpeó como un tsunami de traición. La idea de que la vida de mi madre pudiera ser una moneda de cambio para un legado oculto casi me incapacita. Eso es aberrante, grité, mi voz resonando por la sala. La idea de tener que elegir entre el bienestar de mi madre y una herencia era un dilema que nunca soñé enfrentar. Entiendo, pero si no hacemos algo rápido. El miedo en su voz se entrelazó con la mía, y en un instante, entendí que para eso había estado ausente. No solo había luchado con su propia batalla, sino que había estado postergando la herencia y todos sus riesgos. Justo entonces, las puertas de la sala de operaciones se abrieron nuevamente, y el doctor Saldívar apareció. Su rostro resplandecía con una mezcla de alivio y preocupación. Han hecho un buen trabajo estabilizándola, informó, pero sus ojos pronto se posaron en mi hermano. Sin embargo, en este momento, debemos estar listos para cualquier eventualidad. Aquella última frase quedó suspendida en el aire como una sombra. Miré a Quest, sintiendo que todo nuestro mundo se había reducido a una decisión que no solo decidiría el futuro de nuestra madre, sino también el destino de nuestra propia relación. En un instante, el conflicto personal se transformó en una batalla por la moralidad, y cada elección que tomaríamos podría desbordar todas las consecuencias que temía. ¿Estamos en el camino correcto? Supe que esa pregunta se sentía más profunda que cualquier otra. Era la incertidumbre que siempre nos había seguido. Y en ese momento, nuestras vidas podrían cambiar para siempre. La sala de espera se convirtió en un rincón donde el tiempo perdía su sentido, y la tensa atmósfera pulsaba como un latido agitado. La mirada del doctor Saldívar atravesó el umbral de la incertidumbre, y observé cómo una chispa de esperanza se atenuaba en los ojos de Quest. Aquella mezcla de alivio y miedo en el rostro del médico me recordó que cada segundo contaba, y la decisión que teníamos que tomar se cernía sobre nosotros como un destino predeterminado. ¿Qué significa cualquier eventualidad?, pregunté, mi voz temblaba, intentando deshacerme de la angustia que se cernía sobre mí. La operación a veces puede presentar complicaciones, dijo con un tono tan profesional como contenido. Necesito que se preparen para cualquier noticia. No se trata solo de la cirugía, es el estado general de su salud lo que nos preocupa. Las palabras se deslizaron como un susurro helado en mis oídos.
La idea de perderla en la mesa de operaciones se asemejaba a un abismo negro que se abría ante mis pies. Apreté mis manos, sintiendo como las uñas se hundían en la carne. El dolor físico no podía compararse con la angustia emocional que se agazapaba en mi pecho. Pues, debemos decidir rápidamente. ¿Crees que ella podría querer que tomemos esa opción? Mi voz vacilaba, y la responsabilidad recaía cada vez más sobre mí. Él se quedó mirando hacia el suelo, perdió la mirada en la nada, y su silencio fue una respuesta que derrumbó el frágil puente que intentábamos construir. Cuando levantó la mirada, vi en sus ojos la misma lucha que experimentaba yo, el amor por nuestra madre enfrentado a las dificultades de un futuro incierto. Lo único que ella querría es que estemos juntos, sin importar lo que suceda. Tal vez deberíamos hablar con ella. Cuando despierte, dijo Quest. Sus palabras flotaban como una espina, desgarrando aún más los retazos de mi corazón. En sus ojos había una chispa de deseo por la reconciliación. Sin embargo, la sombra de la herencia continuaba acechando. Fue un instante, un parpadeo, lo que me permitió entender que, más allá de nuestra madre, estábamos todavía atrapados en nuestro propio conflicto que amenazaba con separarnos para siempre. Sin darme cuenta, las lágrimas comenzaron a brotar, dejándome un rastro de dolor y vulnerabilidad. No sé si podré enfrentarlo, susurré, sintiéndome desnuda ante la verdad que había ignorado. Nos hemos distanciado tanto y ahora, esto es incluso una opción. Levantó su mano, tocando mi brazo, y esa conexión me hizo sentir por un momento que no estábamos tan solos. Había en su mirada un destello de comprensión, de un hermano que, a pesar de las palabras no dichas, seguía deseando aferrarse a la familia que éramos. Si lo enfrentamos juntos, tal vez podemos encontrar un camino que nos una, sin importar las decisiones que tomemos. El eco de su voz me resonó, y por primera vez desde que estábamos en ese lugar, la posibilidad de recuperar lo que habíamos perdido parecía latente. Pero al mismo tiempo, una duda profunda llenó el espacio entre nosotros. Unos pasos interrumpieron la conversación y volvimos a mirar hacia la entrada. Una enfermera, con una gran sonrisa en su rostro, se acercó. Buenas noticias, anunció, el alivio pintándose de inmediato en su cara. Su madre ha salido de la cirugía. La hemos estabilizado y está en su camino a la recuperación. El alivio fue como una ola cálida que nos envolvió, pero el susurro de la complicación persistía. Aún así, la noticia era una luz en medio de la tormenta. Chris y yo nos miramos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que un hilo de esperanza nos unía, como si pudiéramos comenzar el proceso de sanación. Necesitamos hablar con ella, dije, decidida. Al menos ahora había algo positivo en medio de nuestra desesperación. La enfermera asintió y nos guió hacia la habitación, mientras un suave murmullo de conversación fluía en el aire, y el universo parecía abrirse. Cada paso me acercaba más a mi madre, y a la posibilidad de enfrentar lo inevitable con el apoyo de Quest a mi lado. Cuando entramos, la vio dormida, una frágil figura bajo las sábanas, conectada a una serie de monitores que marcaban su estabilidad. Un nudo en mi garganta se aferró al hecho de que podría haber estado a punto de perderla. Chris pasó hacia un lado, y yo me quedé mirando su rostro. Fue un recordatorio vivo de todo lo que amaba, y del futuro que, aunque incierto, aún estaba allí para ser reclamado. Pero la mirada de Chris se desvanecía nuevamente, y en ese mismo momento, su teléfono vibró con un mensaje inesperado que lo hizo tensar el rostro. Es de un abogado familiar, dijo. Su aliento se detuvo. El testamento de nuestra madre. Hay cosas que no sabía. Una sombra de inquietud en su tono y la posibilidad de nuevos secretos dejaban en el aire la pregunta que ninguno de los dos quería plantear. Como si cada verdad estuviera a punto de ser revelada, a pesar de la reciente esperanza. La sala se sentía más pequeña, y la sensación de que un nuevo desafío se aproximaba era inminente. Los ojos cerrados de mi madre se convirtieron en un reflejo de las decisiones que le aguardaban. Mi corazón se volvió a frenar, y la profunda incertidumbre se instaló en mí como un huésped no deseado. En ese instante, supe que la verdad tenía el poder de liberar o encadenar, y el futuro que queríamos construir podría colapsar al cambiar teniendo en cuenta el pasado. ¿Qué hay?, pregunté, casi en un susurro, sintiendo como la habitación vibraba con el peso de la incertidumbre. La respuesta que buscara cambiaría por completo el rumbo de nuestro destino. La incertidumbre flotaba en el aire como una niebla espesa cuando la enfermera acercó su voz a nuestro lado. Su madre ha despertado, anunció, y un torrente de alivio me invadió, seguido inmediatamente de un nuevo pánico. Sentí que los latidos de mi corazón marcaban una cuenta regresiva, un momento en el que todo cambiaría de nuevo. Chris y yo miramos a la cama, donde mi madre empezaba a abrir lentamente los ojos. Sus pestañas temblaron, y su mirada, aunque aturdida, capturó la luz que inundaba la habitación. En un instante, todo lo que había estado a punto de perder se volvió más valioso que nunca.
Mamá, susurré, avanzando hacia ella con un nudo inquebrantable en la garganta. Pude ver cómo una sonrisa, débil pero poderosa, se formaba en sus labios. Hija, dijo con un tono quebrado, pero su voz era un bálsamo en medio del caos. Todo lo que había sentido, el miedo, la angustia, la incertidumbre, se transformó en un torrente de amor que empapó cada rincón de mi ser. Estaba aquí. Ella estaba aquí. Juez se acercó, y por un momento, el aire estuvo cargado de emociones a punto de estallar. No tienes idea de lo que hemos enfrentado, dijo él, su voz temblorosa. Hay cosas que necesitamos decirte. La mirada de mi madre se volvió inquisitiva, y, a pesar del pánico que me oprimía, una chispa de determinación surgió en mí. Mamá, hay algo importante que debemos hablar. Sobre la herencia. Y sobre el malentendido que podría habernos costado tu vida, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Sentía que cada palabra empujaba hacia la verdad, y la verdad necesitaba salir a la luz. Sus ojos se oscurecieron, reflejando la preocupación que me obligaba a temer lo inevitable. ¿De qué hablas?, preguntó, su voz entrecortada por la fragilidad de sus fuerzas. No había más tiempo que perder. La familia se desmoronaba a medida que ocultábamos secretos bajo un manto de silencio. Juez respiró hondo y, con la voz más clara de lo que había estado hasta ahora, se dirigió a ella. Mamá, no entendíamos que tu tratamiento podría haber estado ligado a un legado. Hay un testamento que detalla que, si te sometes a la cirugía, perdemos una herencia significativa. El silencio se convirtió en un abismo, y me sentí más vulnerable que nunca. Las lágrimas se asomaron a sus ojos, una mezcla de tristeza y decepción. Fui yo quien lo firmó, confesó ella finalmente, su voz quebrándose. Fui yo quien tomó la decisión de proteger lo que se podía salvar en lugar de arriesgarlo todo. No sabía que esa decisión podría costarme la vida. Mi alma se rompió en 1000 pedazos. Escucharla hablar de sacrificios tan grandes para protegernos me dejó sin aliento. La idea de que pudiera haber contemplado esa opción trajo consigo un dolor agudo. El amor que ella había tenido por nosotros era inmenso, pero su carga sobre los secretos solo había amontonado las sombras. Mamá, nadie debería tener que tomar decisiones tan drásticas, le dije. Mis palabras ahora se sentían como un clamor por su bienestar. Lo único que queremos es que estés bien. Te necesitamos, añadí, cada sílaba cargada de desesperación. Observé mientras su mirada se nublaba. Una tormenta de emociones se desataba en su interior. Ella conocía el peso de las realidades que se desbordaban en el aire. No entendí lo que estaba bajo la superficie, nunca quise que sintieran que el amor se medía en partes, murmuró, su voz un eco de vulnerabilidad. Juez se acercó nuevamente, su mano tocando suavemente el brazo de mamá mientras una reconciliación comenzaba a florecer. No estamos aquí para condenar. Nos hemos perdido por no hablar. Es nuestra culpa también, dijo, y la armonía entre nosotros empezó a recuperar su forma. La luz de la esperanza chisporroteó entre nosotros de nuevo, mientras que mis miedos se desvanecían poco a poco. Ya estamos aquí. Juntos. Vamos a enfrentar esto como una familia, aseguré, sintiendo que el amor que una vez nos había unido comenzaba a curar las heridas invisibles que nos separaban. Fue una pausa entre todos, un instante de entendimiento. La verdad de nuestra intimidad se erguía como una columna firme, a pesar de las tormentas de desconfianza. Y cuando, finalmente, miro a los ojos de mi madre, su sonrisa iluminó la sala como un faro oscuro que rompía con el pasado. Siempre supe que había algo más en tu vida, dijo ella, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y amor. Lo que realmente importa no es la herencia ni los secretos, es este momento. Es nuestra conexión, y eso no se puede cambiar, añadió, y ese último susurro fue el eco de un nuevo capítulo. El nudo en mi garganta se deshizo y la esperanza brotó una vez más, dejando un espacio donde antes había solo dolor. La siguiente frase saldría de mis labios como un canto poderoso. Nos cuidaremos unos a otros. Siempre. No hay nada que no podamos enfrentar juntos, y con esas palabras, sentí que la verdad y el amor se entrelazaban para siempre, mientras la sombra del miedo se desvanecía, al igual que las dudas que habíamos cargado por tanto tiempo. En la luz de un nuevo desenlace, supimos que, incluso en las tormentas más oscuras, el amor siempre sería el ancla que nos sostendría. El camino aún tendría sus desafíos, pero con la fuerza de nuestra conexión, comenzaba una nueva historia. Al final, lo que importa es la familia, afirmé con una firmeza que resonaba en mi interior. Porque aunque todo había cambiado, siempre existiría un puente de amor que nos uniría y aseguraría que jamás estaríamos solos, sin importar lo que nos aguardara, y con eso, la última sombra de duda se desvaneció. La vida podía seguir,
y estábamos decididos a enfrentar lo que viniera, juntos. En el susurro del aire entre nosotros, resonó una vulnerabilidad que solo el amor verdadero puede sostener, una verdad que jamás podría ser vulnerada. Así, nos abrazamos y, en ese instante, la promesa de un nuevo comienzo brilló más intensamente que cualquier herencia.